Un viaje desde Liverpool hasta Edimburgo es una experiencia que nos transporta a través de dos países vibrantes, Inglaterra y Escocia, revelando paisajes encantadores, ciudades históricas y la esencia de sus culturas, dejando atrás el bullicio de Liverpool y adentrándonos en un viaje lleno de descubrimientos. Este recorrido de aproximadamente 480 kilómetros atraviesa paisajes encantadores, pueblos históricos y ciudades vibrantes, revelando la esencia de Inglaterra y Escocia, una aventura que permite descubrir la riqueza cultural, histórica y natural de Gran Bretaña. Inglaterra, Gales y Escocia, tres naciones de la isla de Gran Bretaña. Iniciamos nuestro recorrido desde Liverpool, Inglaterra, hasta llegar a Edimburgo en Escocia, un total de 421 kilómetros equivalentes a 261.6 millas, un recorrido realizado en 2 días. Nuestra primera parada a 84,6 kilómetros en Moro Lancaster Northbound. Es una estación de servicio de autopista ubicada entre la salida 32 y 33 de la autopista M6 en Inglaterra. Cuenta con una variedad de comodidades para los viajeros, entre ellas restaurante y cafetería, tiendas, gasolinería, baños, estacionamiento. A 45.06 kilómetros 28 millas llegamos a Kendal. La autopista M6 puede estar muy congestionada durante las horas punta, especialmente los fines de semana. Kendal, ubicada en el corazón del distrito de los Lagos de Inglaterra, ofrece un encantador ambiente medieval con calles estrechas, edificios históricos y un ambiente vibrante. La mayoría de los lugares de interés se encuentran a poca distancia del centro. Vamos para el castillo de Kendal. Se encuentra en estado ruinoso. Iniciamos el recorrido en Kendal. Pasamos primero al castillo que queda en la parte lateral, pasando por Kendal al lado derecho. Kendal es una antigua ciudad y una parroquia civil en la zona de Westmorland, en el sur del condado de Cumbria, en Inglaterra. Se encuentra a orillas del río Kent, del cual toman en parte su nombre. Respecto al nombre, otros dicen que tiene un origen celta, cuyo significado sería el de Valle Brillante. Entre valles, montañas y ríos, en la actualidad hablamos de una de las ciudades iglesias que más turismo recibe en todo el año. Durante más de 200 años, el castillo de Kendal sirvió como centro administrativo de poder para los barones de Kendal. En el siglo XV, la propiedad del castillo pasó a la familia Parr. Hacia finales del siglo XVI, el castillo comenzó a caer en desuso. La familia Parr abandonó el lugar y la piedra del castillo se reutilizó para proyectos de construcción en la ciudad. En 1897, la corporación de Kendal compró el castillo, donde se encuentra el castillo para el disfrute público, como parte de las celebraciones del Jubileo del Diamante de la Reina Victoria. Actualmente, el castillo de Kendal conserva partes significativas de su estructura original, como el salón principal y las bodegas. Es un monumento histórico protegido y un sitio popular para los visitantes interesados en la historia medieval de Kendal. A 8 millas, 12.87 kilómetros, nos encontramos el hermoso Parque Nacional Lago Distrital en Cumbria. Windermere es el lago natural más grande de Inglaterra. Es un lago de cinta, formado en una artesa glacial después de la retirada del hielo en el inicio de la actual interglacial. Ha sido uno de los lugares más populares del país para las vacaciones de verano y residencia para muchos. Se encuentra en el condado de Cumbria y totalmente dentro del Parque del Lago Distrital Nacional. Windermere también ha sido el escenario de la Gran Natación del Norte desde el 2008. Todo este territorio se encuentra entre 5 metros sobre el nivel del mar y sube a un máximo de 150 metros por la autopista A595 que conecta Kendal con el ferry de Windermere. Es una carretera principal de doble calzada en la mayor parte de su recorrido, con un límite de velocidad de 60 millas por hora. La carretera pasa por un paisaje pintoresco que incluye el río Living y las colinas de Lakeland. El costo del ferry depende del carro. Aquí están las tarifas que se tienen. También cobran si una persona va a pasar caminando. 1 libra. Para un ciclista, 2 libras.
Nos tomamos este desvío para conocer este maravilloso lago. Si quieres hacer algún comentario de algo en el recorrido o preguntar algo, hazlo en la parte de abajo del video. Siempre respondemos todos los comentarios. El viaje en ferry es en general bastante tranquilo y relajante. Dura alrededor de 10 minutos, incluida la carga y la descarga. Durante este tiempo se disfruta del hermoso paisaje del lago y las montañas circundantes. Pero los 10 minutos se nos acabaron y continuamos pasando por el pueblo de Hachet, ubicado en el corazón del Lake District National Park. Hachet es un encantador pueblo con una rica historia que se remonta a la época romana. Es conocido por sus calles estrechas y sinuosas, sus casas de piedra y sus numerosas tiendas y cafés. Pero es hora del almuerzo y nos dirigimos a Chester by the River, un hermoso restaurante al lado del río Badren, que desemboca en el lago Windermere, un recorrido de 6.92 kilómetros en el Chetwood Bridge. Es un hermoso pueblo pequeño, pueblo que históricamente fue parte de Westmoreland, limitando la antigua frontera de Lancashire. Chester's by the River es una encantadora cafetería que cuenta con un interior luminoso y moderno con una terraza junto al río, perfecta para disfrutar de una comida al aire libre en un día soleado. Son conocidas por sus almuerzos caseros, todos con ingredientes frescos de origen local. Un restaurante a la orilla de un río, aquí donde vamos a almorzar. Esto es para limpiarse el barro antes de entrar al sitio. Viene el mostrador mucha comida rápida. Pedí una sopa, pero en este país usan mucho la pimienta para subir la temperatura. Estamos a 4 grados centígrados, pica como un tremendo, pero el sitio es muy acogedor. Aquí para ir a la fina pedí sopa. Supongo que eso viene con papas, eso es por aparte. No. Al lado del restaurante. En este sitio se tiene un sitio donde venden recuerdos, para allá vamos a arrimar. No hay grandes cadenas de tiendas al lado. Sin embargo, Chester by the River tiene una pequeña tienda de regalos donde se pueden encontrar artesanías y recuerdos de fabricación local. Dada la ubicación pequeña y rural del sitio, no hay otras tiendas en las inmediaciones. Y continuamos por una carretera local de 4,5 kilómetros, 2.8 millas. Vamos para Ambleside, una vía donde se pueden apreciar algunas ovejas u otros animales salvajes en el camino. Hacemos la entrada a Ambleside, con una historia que se remonta a siglos atrás, con evidencia de asentamientos en diferentes épocas. Ambleside es un destino turístico popular en el distrito de los lagos. Ofrece una variedad de tiendas, restaurantes, cafeterías y opciones de alojamiento para los visitantes, actividades al aire libre con alrededores que son un paraíso, con oportunidades para practicar senderismo, paseo en bote, ciclismo y explorar el impresionante paisaje del Parque Nacional, desde un pequeño asentamiento hasta un centro industrial y finalmente un próspero destino turístico. La ciudad refleja los tiempos cambiantes y la belleza perdurable del distrito de los lagos. Pasear por las calles de Ambleside y visitar su iglesia es una experiencia encantadora que nos permite sumergirnos en la historia y la belleza de esta localidad inglesa. La iglesia parroquial de Santa María, un edificio histórico que data del siglo XIX, su alta torre con techo de aguja y sus muros de arenisca son algo poco usual entre las iglesias del Lake District. Ambleside es una localidad situada en el condado de Cumbria, en Inglaterra, con una población estimada a mediados del 2016 de 2.521 personas. Se encuentra ubicada al norte de la región noroeste de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia y con la región nordeste de Inglaterra y de la costa del Mar de Irlanda. Nos compramos unos recuerdos en un almacén local y continuamos nuestro viaje. No olvides compartir un like del video. Nos estamos acercando a la frontera con Escocia. Si no te has suscrito en el canal, suscríbete y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y envía el link a familiares y amigos. Van siendo las 3:10 de la tarde y empieza a oscurecer. En diciembre, el hemisferio norte de la Tierra está inclinada lejos del Sol. Como resultado, los días son más cortos y las noches más largas en el hemisferio norte. Son las 5:15 de la tarde en País Latino, aquí ya es de noche. En este sitio vamos a pasar la noche. En varios sitios que hemos estado se ha encontrado la tina. Esto sí no es muy común en Colombia. Salimos del sitio donde amanecimos hoy. Esta es una casa campestre en este sector. Estamos más o menos a 2-3 horas de Edimburgo.
10:22 de la mañana, porque a las 8 de la mañana estaba completamente oscuro. No existe una autopista directa que conecte Embosay en Inglaterra con Newcastle en Escocia. La ruta nos lleva a través de paisajes impresionantes, incluido el Parque Nacional Lake District y Scottish Borders. Newcastle se encuentra en una zona remota, por lo que es recomendable tener transporte propio. Es importante tener en cuenta que al cruzar la frontera de Inglaterra a Escocia se cambia de país, por lo que aplican diferentes leyes y regulaciones de tránsito. Además, la A7 es una carretera más rural y sinuosa una vez que ingrese a Escocia. Solo el paso de un vehículo, por lo que tenemos que ahorillarnos. En la frontera, los clanes enemistados cabalgaban por estas carreteras defendiendo sus tierras y cometiendo actos audaces. Aunque ahora es tranquilo, puede sentirse la historia en cada curva del camino. La historia de Newcastle, una historia de los drivers fronterizos, la industria y la transformación. Ubicado en medio de las colinas y los espectaculares paisajes de la frontera escocesa, Newcastle, también conocida como Cocham Home, cuenta con una rica historia cautivadora que se entrelaza con el espíritu agreste de los Border Drivers, la revolución industrial y la resistencia de una comunidad muy unida. Y a 42.37 kilómetros, 26.3 millas, nos dirigimos a Yedmurth, una zona rural con fincas dedicadas principalmente a la cría de ovejas. Se conocen comúnmente como fincas de colinas, han sido manejadas por generaciones de familias de granjeros escoceses. La ruta nos lleva a través de paisajes impresionantes como el valle de Liddesdale y las colinas de Cheviot. Las carreteras pueden estar muy transitadas, especialmente durante la temporada alta. En temporadas de diciembre suelen estar muy poco transitadas. Yedmurth, un histórico burgo real en las fronteras escocesas, cuenta con un rico tapiz tejido con siglos de intriga, significado religioso y maravillas arquitectónicas. La ubicación central de Yedmurth dentro de la frontera escocesa lo convierte en una base ideal para explorar la región circundante. La ciudad histórica en la región del Scottish Border, situada a unas 30 millas, 48 kilómetros al sur de Edimburgo. Yedmurth tiene un centro histórico encantador con una red de calles estrechas, muchas de las cuales se remontan a la época medieval. Yedmurth tiene algo que ofrecer a todos, desde amantes de la historia y la cultura hasta entusiastas de la naturaleza y amantes de la gastronomía. Con su rica historia, impresionante arquitectura, hermosa campiña y ambiente acogedor, Yedmurth es un destino perfecto para unas vacaciones o una escapada de fin de semana. Estamos llegando a Arleston, ubicado en la frontera escocesa. Ofrece una deliciosa combinación de historia, encanto y belleza natural. Una parada de camino para tanquear y descansar. Y al lado de la bomba de gasolina pasamos por el Rimmer Tower Coffee Show and Restaurant y realizamos algunas compras en su supermercado. Muchas marcas y muchos productos, los precios muy unificados. Como Arleston es una ciudad muy pequeña, las opciones de tiendas y entretenimiento pueden ser muy limitadas. Me llamaron la atención los muros de las casas y tuve gran tentación de ver en uno de los patios interiores. Aquí se toma mucho té y la verdad es que sabe muy rico. Si bien la ciudad en sí puede explorarse en poco tiempo, su conveniente ubicación la convierte en una base ideal para incursiones en el rico tapiz de la región del Scottish Borders. Ya estamos muy cerca de Edimburgo, a 11,58 kilómetros, 7.2 millas, pasamos a Lauder. Vamos por una carretera local en muy buenas condiciones y los paisajes escoceses acompañándonos. Lauder, una ciudad que cuenta con una historia rica y cautivadora que se entrelaza con la realeza, la innovación y el espíritu perdurable de su comunidad. Los orígenes de Lauder se remontan al siglo XII, cuando surgió como un asentamiento importante a lo largo de la ruta estratégica entre Edimburgo y Newcastle. Nos dirigimos a Padgett, a 23,17 kilómetros, 14,4 millas, la ruta muy plana y muy sinuosa. Esta es la parte rural entre Escocia e Inglaterra. Nos dirigimos a Padgett, a 23.17 kilómetros, 14,4 millas. Padgett, una ciudad ubicada en el área del concejo de Midlothian, en Escocia, cuenta con una historia que se entrelaza con la minería, la industria y la resiliencia de su comunidad. Los orígenes de Padgett se remontan al siglo XII, cuando era un pequeño asentamiento agrícola. Sin embargo, la suerte de la ciudad cambió drásticamente en el siglo XVI con el descubrimiento
descubrimiento de carbón en la zona y estamos en los últimos 23.17 kilómetros, 14,4 millas para llegar a nuestro destino. Edimburgo, la capital de Escocia, ostenta una importancia histórica, cultural y económica de gran relevancia para el país. Se erige como una ciudad capital de vital importancia para Escocia. Su rica historia, vibrante cultura, sólida economía y ambiente innovador la convierten en un referente nacional e internacional, y ese será nuestro próximo video.